los beneficios del sistema de pensiones con arroba Gianna underscore de oleo underscore ss post. Y entonces ponemos acá. Y ahora sí, buenas noches a todas las personas que ya están en sintonía y que van a sintonizarnos. Hoy es lunes 25 de mayo y nosotros somos los Socios Radio. Como siempre, llevándoles información real y útil. En el día de hoy vamos a estar hablando de los beneficios del sistema de pensiones con Gianna de Oleo. Gianna, que ya está conectada, déjenme invitarla. Aquí está. Es licenciada en Derecho con varias maestrías en... Hola, Gianna, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Te estaba haciendo una pequeña introducción. Gianna es licenciada en Derecho con varias maestrías, diplomados, posgrados, estudios varios en cuanto a seguridad social, sistemas de pensiones, retiros y demás hierbas aromáticas. Primero, buenas noches. Segundo, gracias por aceptar la invitación. Este conversatorio es una continuación del que ya hiciéramos con Raúl Hernández. Ambos son colaboradores en CF Consulting y ya tratamos la parte financiera con Raúl. Ahora vamos a tratar la parte legal, procedimental contigo. Así es. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, que es más fácil invitar que recibir la aceptación. Vamos a empezar de una vez para poder ganar el tiempo. Quiero recordarle a todas las personas que están conectadas, si tienen cualquier pregunta, háganla para incluirlas en la conversación. Aquí buscamos llevar luz, no buscamos llevar controversias. Esta conversación va a estar disponible en Instagram TV y mañana la vamos a subir tanto a YouTube como a Facebook para que las diferentes personas, dependiendo de la red social que utilicen, puedan acceder a la misma, a este conversatorio. Ya hablamos con Raúl sobre lo que es, financieramente hablando, el sistema de pensiones. Ahora mismo se trabaja con dos sistemas de pensiones o de retiro en la República Dominicana. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Sistema de pensión o sistema de retiro? Sistema de pensiones, sí. Ok, sistema de pensión, que es el anterior, era la Seguridad Social y el actual, las AFP. No, mira, tenemos dentro del sistema de seguridad social las AFP, que son las encargadas de administrar el sistema de pensiones de capitalización individual, pero también en la República Dominicana todavía está en funcionamiento el sistema de reparto en lo que tiene que ver para los trabajadores públicos que están bajo la ley 379. Estos trabajadores todavía están en este sistema y la nueva ley que, bueno, no tan nueva ya, pero comenzó en el año 2001, implementa lo que es el sistema de capitalización individual, que es el que manejan las administradoras de fondos de pensiones. Muy bien. En mi caso, yo nunca he trabajado en el sector público, pero yo trabajaba desde antes del 2003, que fue cuando inició, cayó en efecto la ley. Yo trabajaba y me cobraban el IDSS, me descontaban. Ese dinero, ¿qué pasa con los 25 pesos que yo pude haber acumulado en ese otro sistema? Mira, una de las razones por la cual se estuvo mucho tiempo trabajando en la creación de un nuevo sistema fue justamente eso. ¿Por qué? Porque teníamos ese sistema del IDCS que era limitado con la ley 1896,
pero solamente daba una cobertura a trabajadores que ganaban hasta un determinado monto, hasta 4,000 pesos. Y por otro lado existía el sistema de reparto bajo la ley 379, pero solo para los trabajadores del Estado. Entonces, ¿qué pasaba con el resto de los trabajadores? Por eso entonces se trabajó mucho para que se pudiera tener un sistema de seguridad social más integral. Entonces, ¿qué pasó con las cotizaciones o lo que aportaron a la ley 1896? Mira, recientemente se promulgó la ley 397, que es la que dispone ya la eliminación del IDCS, la transformación del ARL en el IDOPRIL, que es otro tema, y básicamente lo que se dispone es que en el caso de las personas que cotizaron a ese sistema de la 1896, se respetan los derechos adquiridos, que así lo hace también la Ley de Seguridad Social, y pueden solicitar su pensión vía la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado. O sea, si cotizaron el tiempo requerido, van a tener su pensión por esa vía, o sea que no se va a perder. Pero ya el IDCS, con la ley 397 que te mencionaba, quedó eliminado, y para garantizar entonces lo que tiene que ver con estas pensiones de esas personas que trabajaron y aportaron bajo esa ley, entonces se haría vía la suma el Estado, vía la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado. Entonces, la ley 379, que es para los trabajadores del Estado, sí se mantiene vigente, y también, como señalé, se administra vía la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado. Entonces, en tu caso, que te veo muy joven, que es raro que cotizaste bajo esa ley. Gracias, gracias, Si pero nada más parezco. Ok, bueno, pues ese es lo que aconteció con relación a ese sistema y lo que tenemos Okay. actualmente. Entonces, las AFP son empresas, por así decirlo, privadas, pero que están trabajando directamente con el Estado para garantizar el retiro de toda la población que cotice en las mismas. Mira, la ley establece un sistema de capitalización individual. Esto quiere decir que tú, como trabajador, vas a hacer los aportes conjuntamente con el aporte que va a hacer tu empleador, y se va a enviar a la AFP. Entonces, la AFP se encarga de administrar estos fondos bajo las condiciones que establece la Ley de Seguridad Social, a fin de que generen rentabilidad y que tú puedas tener una cuenta, una garantía para tu retiro. Si tú dejas de trabajar o si cambias de trabajo, tienes esa cuenta, y la AFP tiene la obligación de seguir trabajando con esos fondos para que se puedan ir incrementando. Entonces, cuando llegues a la edad de retiro, que en este momento es 60 años, 360 cotizaciones, entonces ya vas a tener el acceso a la pensión, que sería la pensión. 360 cotizaciones, 36 entre 12 son 30 años. Exacto. 30 años. Ok, entonces, ¿qué pasa? Fuera de esa disposición, ¿hay otra forma de que tú puedas recibir estos beneficios o retirar ese fondo? No. La ley dispone una excepción para el caso de los afiliados que ingresaron con 45 años o más, que es la devolución por ingreso tardío. Eso quiere decir que si una persona entró al sistema, no cuando inició el sistema, que también se genera esa confusión, el sistema de pensiones comenzó en el año 2003, no es el que tenía 45 años necesariamente esa fecha, sino cuando ingresó al sistema, si tenía 45 años, entonces puede con 60 años solicitar la devolución de lo que esté en el fondo, siempre y cuando ya no esté trabajando y tenga 60 años. Y antes se exigía un plazo también de que tuviera un tiempo fuera de nómina, ya no es necesario. Puede ser ya tan pronto cumpla los 60 años, si ingresó con los 45, entonces puede solicitar su devolución por ingreso tardío. También, y le dan todo su dinero uno arriba de otro. En un solo pago, exactamente. Okay. Exactamente. También en el caso de las personas que tengan alguna enfermedad terminal, también pueden solicitar la devolución por ingreso tardío. Esos son los casos que se permitiría dar la devolución. Por ejemplo, en mi caso, vamos a suponer que yo voy a hacerme un análisis y me detectan que yo tengo una enfermedad terminal y me dicen, Marcial, 1 año, no más de ahí. ¿Yo puedo ir a la AFP con eso a que me den mi dinero? Sí. Una confirmación de la comisión médica que hace una evaluación. Las comisiones médicas son las entidades del Consejo de Seguridad Social que están encargadas de la certificación de la discapacidad.
entonces con esos documentos, entonces pudieras aplicar a la devolución por ingreso tardío si acreditas que tienes una enfermedad terminal. Ok. Pero tienes que tener previamente un tiempo de que ya no es inmediato, o sea, tienes que pasar, igual que la pensión de discapacidad, que lo vamos a ver más adelante. La Sí, ley Milora dice que son 6 meses. O sea, sí, ese claro. proceso dura aproximadamente 6 meses. No, ella se refiere a, bueno, no sé exactamente qué aclaración ella no está haciendo, Bueno, pero pues, el ejemplo que yo dije fue, en un año te mueres. mm, Y parece que eso es lo que ella quiere decir, que el diagnóstico debe darme 6 meses de vida o menos. Por sí, favor, confírmanos. claro, pero esa disposición de los 6 meses, yo entiendo que ella se está refiriendo no al plazo que te den para de garantía de vida, porque eso se discutió mucho y los médicos determinaban que ningún médico te puede decir eso, y eso fue eliminado. Entiendo que ella se refiere que para tú también acreditar una discapacidad, debes de tener los 6 meses primero que solicitas el subsidio, que ese es otro tema, es a eso que ella se está refiriendo. Entonces, eso está dentro de las pensiones por discapacidad. Ok, mira, tenemos una pregunta. Perdón, no entendí esa última parte. Mira, dentro de los beneficios del sistema de pensiones, aparte de la pensión de vejez, que es la pensión que vamos a tener por retiro, la que ya estamos viendo, está la pensión de sobrevivencia y también la pensión de discapacidad. Entonces, para tú acceder a una pensión de discapacidad, tienes que acreditar primero que tuviste unos 6 meses de licencia, salvo que sea una discapacidad absoluta, de un accidente o algo así, pero si es por una enfermedad, entonces tienes que hacer esa verificación. Entonces, el tema de los 6 meses, que en el caso de la devolución por ingreso tardío, es que existía una normativa que exigía que el médico debe de decirte que tienes que tu garantía de vida es de 6 meses, pero eso es imposible, porque ningún médico te va a dar esa certificación. Ok, ¿Entiendes? Esa es entendí. Mira, tenemos esta pregunta que nos hace Zaira Uribe. Ella era empleada, decidió independizarse, es emprendedora ahora y dejó de cotizar. No llegó a las 360 cotizaciones, todavía no tiene 45 años. Ese dinero, ¿tiene ella forma de recuperarlo o de claro, recibirlo? día de su pensión cuando llegue a la edad que se establece. Lo que pasa es que la mayoría, como dicen, no sé si voy a seguir trabajando, lo que fuera, quieren que se haga una devolución en lo inmediato, pero realmente, como te decía al inicio, las AFP sí siguen trabajando con el dinero, entonces, para que se incremente esta cuenta. Entonces, cuando llegue la edad, tiene la garantía de incluso de la pensión mínima, pero Ok, sí entonces hace cuando ella cumpla 60 años, lo que sea que tenga acumulado, eso se lo van a dar en plazos. exactamente. Ok. Muy bien, aquí hubo otra pregunta. Una vez he cumplido, aquí dice 160, no son 160, son 360 Sí, cotizaciones. sí. ¿Puedo pedir mi pensión aunque no tenga 60 años? Yo me sé esa respuesta. Yo, profesora, ¿puedo responder? Vamos, qué bueno. La respuesta es no. Tiene que esperar 60 años. Respondí bien. Hay una pensión también, una de las prestaciones, que es la cesantía por edad avanzada, que es cuando la persona ya tiene 57 y tiene las 300 cotizaciones y 57 años y tiene un monto que le permite también acceder a la pensión. Esa sería también otra de las prestaciones dentro de este seguro. ¿Cuál sería ese monto? Hey, perdón. Depende de, depende de las proyecciones que se realicen, pero es otra de las prestaciones que es la cesantía por edad avanzada. Muy bien. Ahí puede Entonces, 27 años y 300 cotizaciones. Conozco una persona que es beneficiaria ya. ok. Has mencionado en un par de ocasiones pensión mínima. ¿Cuál es la pensión mínima? Bueno, la garantía de pensión mínima que da la ley, que se garantiza también por lo que es el Fondo de Solidaridad, es el salario mínimo que esté vigente en ese momento, cuando llegue le toque a la persona la pensión. Pero en República Dominicana hay un salario mínimo para el sector público, un salario mínimo para el sector zona franca y un salario mínimo para el sector privado, que varía dependiendo del tamaño de la empresa.
Entonces, ¿cuál de todos los salarios mínimos? Hay un promedio de todos los salarios que sería el que se toma en cuenta para la pensión mínima en ese momento. Ok. Entonces, Richard Martínez nos pregunta, ¿es obligatoria la pensión? Si yo quisiera todo mi dinero, ¿me lo dan? Salvo los casos que ya especificamos de la devolución por ingreso tardío, no es posible que se aplique en este momento otro tipo de retiro ni devolución de los fondos. Muy bien. Una pregunta que nos hicieron fuera de cámaras, en los mensajes que nos enviaron, es, una persona tiene actualmente 42 años, estuvo cotizando desde el 2003, pero en el 2017 se fue a vivir a Estados Unidos. O sea, él dice, y no vuelvo, de vacaciones solamente, no vuelvo. ¿Qué puede esa persona hacer con el dinero? Esa es una inquietud muy frecuente. Incluso la semana pasada me lo preguntaban también muchas familias que tuvieron que emigrar. Y realmente por el momento no pueden hacer el retiro, salvo que sean los casos que ya hemos mencionado de personas que entraron con los 45 años. Fuera de estos casos todavía no hay posibilidad de que por la condición de que te fueras a vivir en otro país, pudieras retirarlo. Por el momento no. Pero Tiene que pasar lo mismo que ahorita, esperar a la edad de retiro y venir a hacer el proceso. Y se lo van a dar nuevamente un depósito mensual. sí. Ok. Ok, Pedro A. nos dice, el sistema de AFP dominicano está basado en el chileno y el mismo fracasó allá. ¿Comentarios al respecto? Como hemos señalado, este sistema tiene que fortalecerse, es necesario que realicen algunas mejoras, pero realmente tenemos que pensar que es un sistema necesario para el retiro, o sea, para cuando llegue la edad de retiro debemos tener una garantía. Tenemos que tener una garantía y por eso es que se hizo un sistema de pensiones, como te explicaba al inicio, que no se contaba con una protección para todos los trabajadores. Entonces, por esto se establece un sistema de pensiones. Claro está, debe ser mejorado en algunos aspectos, fortalecido, pero yo entiendo que no se debe tratar de debilitar, sino de seguir fortaleciéndolo para que se pueda tener un mejor sistema cada vez más. En el caso de Chile están haciendo revisiones, nosotros también la ley recién promulgada sobre seguridad social que establece algunas reformas, dispone que se va a iniciar un proceso de revisión integral en el mes de septiembre, la ley 1320. Entonces yo creo que sí, que puede revisarse, siempre se puede mejorar, pero tenemos que ver que se ha avanzado y que estamos tratando de contar con un sistema que nos brinde una garantía que, como ya dijimos, antes no se tenía. Era muy limitado a los trabajadores que señalamos. Entonces, ¿qué busca el sistema? Una protección universal para todos los trabajadores. Muy bien. Aquí los usuarios son muy extraños. Yo voy a leerlo como lo veo. Semfriu Rehabilitación. Tú puedes hacer a la pregunta sin mencionar al usuario también. No, pues es bueno que sepan que los estoy leyendo, ¿sabes? Que se mencione tu pregunta, ok. Exacto. Ella pregunta que hay de cierto que entregarán el 30% de nuestras cotizaciones de la AFP. Yo reformularía la pregunta y te diría, ¿qué posibilidades tú ves de que se entregue ese dinero? Mira, es un proyecto que está ahora mismo en el Congreso, pasó por dos de las comisiones a las que fue enviado, que es la Comisión de Seguridad Social, la Comisión de Salud, y falta la Comisión de Hacienda. Luego de esto tendría que pasar a la Cámara en pleno para su aprobación o no, y luego al Senado. Realmente, ¿qué te puedo decir? Eso depende de muchos factores. Si tú me preguntas mi opinión, yo no estaría de acuerdo con esta devolución por todo lo que se explicó ya en materia económica y también en lo que afecta al propio afiliado, que creo que ya se ha explicado ampliamente y fue también lo que conversaron en la ocasión anterior con Raúl, que explicó todas las desventajas para la economía y para el afiliado también.
Entonces, entiendo que se deben buscar otras opciones, no afectar el fondo del trabajador que está previsto para el retiro, no que el trabajador tenga también que financiar esta situación. Y ese es el estatus por el momento de ese proyecto. Está todavía en una de las comisiones dentro del Congreso y luego tiene que hacer el recorrido normal que hacen las leyes. En cada cámara y Exacto. después el presidente. Promulgación. Muy bien. Aparte de que yo voy a tener dinero para cuando tenga 60 años, ¿hay otros beneficios en las AFP? Sí, tenemos como te estabas mencionando, las prestaciones de la pensión de sobrevivencia, la pensión por discapacidad. La pensión por discapacidad es cuando la persona tiene una enfermedad o sufre un accidente que no sea laboral, que ya eso se maneja por otro tipo de seguro. Entonces, ahí tendría derecho a una pensión por discapacidad siguiendo todo el procedimiento que se establece en las normativas y que sería un promedio del 60% del salario dependiendo del grado de discapacidad. En este caso tienen que certificarse por las comisiones médicas, las comisiones regionales que establece la Ley de Seguridad Social y luego entonces podrían tener acceso a la pensión que sería un primer pago retroactivo a la fecha en la que se produjo la discapacidad y luego entonces tendría los pagos mensuales. Y la pensión de sobrevivencia, que es en el caso de que fallezca un afiliado que se encuentre activo, esto es que su empresa estuviera cotizando a la Seguridad Social, que también tenga menos de 65 años al momento del fallecimiento, entonces ahí los herederos pueden tener derecho a esta pensión. Aquí es importante también aclarar qué pasa si la persona o fallece con más de 65 años o no se va a hacer la solicitud en el plazo que establece la normativa, que es de 7 años. Hay mucha confusión al respecto y me imagino que lo has escuchado, que se menciona que se pierden esos fondos, que no se devuelven. Entonces, en este caso, si vas dentro del plazo que se establece y tienes la edad indicada, entonces sí se otorga la pensión. En caso de que no, que vayas fuera del plazo o que la persona fallezca. Ahí se pausó un poco cuando decías en caso de que la persona fallezca. Entonces, voy a leer algunos comentarios mientras volvemos con Gianna. Bueno, Pedro, te preguntamos lo de las oportunidades en breves. Richard nos dice, la cantidad de dinero que se recauda por lo regular no retorna todo al usuario. Activo con más de 60 años o inactivo. De 65, imitación, exacto. Perdón, de 65. Exacto. Ok, entonces, son, por decirlo así, 4 categorías. Yo estoy activo ahora. Si por la razón que sea fallezco, mi familia, o en mi caso yo tengo hijas y esposa y mamá, ¿quién es que va a acceder a ese fondo y cómo? O sea, cuando digo cómo es, ¿se lo van a dar juntos o se lo van a dar en plazos? Se le va a dar en plazos, tendría derecho la esposa y los hijos hasta 18 años y hasta 21 si son estudiantes y de manera permanente si son discapacitados y la esposa también tendría derecho a la pensión. Si la esposa es menor me parece que de 45 o 50 años, entonces tendría 5 años de pensión. Si es mayor, entonces ya tendría más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesitan todos los documentos que acrediten la afiliación, el matrimonio, el acta de función, si fue un accidente, el acta policial, todo esto se lleva al administrador del fondo de pensiones correspondiente y en caso de que, como te decía, no califique por el tema de que no estaba al día, porque dijiste que falleció con menos de 65 años, si no está al día, si su empleador no está al día de la tesorería, en ese momento, entonces se le va a hacer una devolución a todos esos herederos. Si no tiene ningún tema con los requisitos que exige la normativa, entonces van a tener su pensión. Que el monto va a ser el promedio de los últimos 3 años del salario de la persona. Este sería el monto, el promedio de los últimos 3 años. Exactamente. Ese sería el monto. Ok, pero vamos a suponer, mis hijas tienen más de 21, mi esposa tiene
más de 45 y yo me muero. Ok, ahí le tocaría entonces a la esposa el 100% de lo que es la pensión. Si se divide con los hijos, entonces es 50-50. Ahí hay que hacer la precisión que cuando, por ejemplo, si en caso de menores cumplen los 18, luego no hay una redistribución de este monto, se quedaría cada parte con la proporción que se le asignó al inicio de la pensión. Ok. Entonces, Creo, si es de creo que 20 entendí. años, no aplicaría. Muy bien. Tenemos aquí algunas preguntas más. Gracias a todas las personas que están haciendo preguntas. Disculpen si tardamos en hacerlas, pero son muchas Sí, y la pregunta financiera eran para Raúl también, ¿eh? Te hago saber. exacto. Sí, Es- esta, por ejemplo, De inversión y de porcentaje de AFP, no. sí, Para el mismo, hubo una pregunta de derecho laboral for rookies. Hizo una pregunta financiera y por eso le pedimos que vaya al video que tenemos con Raúl está- en YouTube. Aquí pregunta Karina, ¿cuánto cobra la AFP por administrar mi dinero? las AFP tienen una comisión que ahora mismo fue revisada con la reforma que te comentaba de la ley 1320, que se disminuyó el porcentaje y se cambió la forma de cálculo de lo que es la comisión. Entonces, en esa nueva ley, como te digo, se cambió la fórmula de cálculo y entonces sí tienen una comisión por el manejo de lo que es el fondo. ¿Qué porcentaje? ¿Eso varía por alguna forma o un porcentaje Lo fijo que a cada AFP? yo la fórmula en la que se hacía el cálculo, antes tenía una comisión fija que era sobre la base de las rentabilidades, ahora esa fórmula cambió y entonces ahí tendría que ver en la nueva ley cómo quedó ese porcentaje. Pero se estaba tratando de disminuir porque inició con hasta un 30, después lo bajaron a un 25. Muy bien. Pedro nos pregunta, ¿existe algún control del porcentaje de beneficios de la AFP? Creo que eso es lo que acabas de responder con la revisión de la ley. Que se deben... Ok. ¿Qué proporción de los fondos establece la ley que deben ser activos líquidos como en la banca del encaje legal? Mira, la ley establece hasta dónde se puede invertir dentro de los títulos que se permiten. Eso se encuentra en el artículo 85. Ya la distribución exacta, como te digo, son preguntas del área financiera. Yo le puedo hablar todo el tema que tiene que ver con los beneficios, con los aspectos legales y con los procedimientos. Ya el tema de las inversiones y todo eso tiene que ser con la parte financiera de manera específica. Ok. Habrá personas que van a llegar a la edad de retiro sin cotizar las 360 veces que deben hacerlo. ¿Qué va a pasar con esas personas? Repítame, perdóname, que se me Habrá, está... Voy a tener que cambiar el internet al fijo, porque te escucho como entrecortado. disculpa, yo te estoy escuchando bien. Sí, Sí. porque el mío, pues, aparentemente, perdona. Entonces, te pregunto, o te preguntaba, habrá personas que van a llegar a la edad de retiro antes de tener 360 cotizaciones. ¿Qué va a pasar con esas personas? Ok, mira, las personas... ¿Me oyes? Sí, señorita. No te Fuerte y veo claro. bien. Nosotros a ti sí te vemos bien. Por favor, si el público tiene algún inconveniente con la imagen, déjenos saber. Pero yo te veo y te escucho bien. Y Ana volvió a salir. Entonces vamos acá a volver a invitar a Gianna. Aquí está. Muy bien. Pedir disculpas porque ese tema tiende a ser un poco estresante por las cosas que vemos de experiencia y por ignorancia nuestra. Eso precisamente es lo que queremos evitar, la ignorancia. Por eso llevamos estos temas. Estos temas fueron solicitados por ustedes, nuestro público, y estamos buscando expertos para que nos traigan luz. Tuvimos ya uno con la parte financiera, este con la parte legal y procedimental de las AFP, el sistema de pensiones y de retiro.
lo que buscamos es aclarar precisamente esas dudas, porque muchas personas hablan sin la base, sin el conocimiento real, y lo que crean es confusión. Nosotros buscamos llevar claridad, llevar una información real, una información útil, de forma amigable, que nos sirva a todos. Aquí estamos aprendiendo todos, y por eso son tan importantes las preguntas de ustedes, porque es lo que buscamos. Buscamos llevar claridad para todos. Gianna está teniendo problemas con su internet. Aquí déjenme intentar nuevamente. ¿Dónde está? Bueno, está ahora actualmente desconectada. Vamos a esperar un momentito para que se conecte nuevamente. Les repetimos mientras tanto lo que nos estuvo diciendo Gianna. Su dinero, si en caso de usted fallecer, no va o un familiar de su núcleo fallece, no se pierde. Usted debe cumplir con los requisitos legales, que son los documentos que hacen el parentesco, ya sea su esposo, su padre, su madre, actas de matrimonio, nacimiento, acta de defunción, llenar todos los requisitos y se le entrega el dinero dependiendo si los hijos son menores de edad o si son mayores de edad. Si el cónyuge tiene menos de cierta edad, que si mal no recuerdo, Gianna mencionó 45 años, o si tiene más. Y también la cantidad que le van a entregar va a depender del salario que tenía la persona al momento de fallecer, el promedio de los últimos 3 años cotizando. Buscamos nuevamente a ver si Gianna ya logró conectarse. Todavía no está aquí, o sea que seguimos aquí. También hablamos, déjenme ver acá de las notas, de los sistemas de pensiones que tenemos. Tenemos el sistema de AFP, que es el que está más sobre el tapete. Y también tenemos el sistema anterior, que solamente aplica para las personas que trabajan en el sector público. Y obviamente se está buscando la forma de que todas las personas puedan acceder a un sistema de retiro, un sistema de pensiones. El anterior se llamaba sistema de reparto y tenía muchos detalles que no lo hacían beneficioso para muchas personas. Por eso se está haciendo el cambio. Entre las preguntas que nos enviaron está del cambio de AFP. Sí se puede cambiar de AFP. Entiendo que el último requisito es solamente tener 12 cotizaciones consecutivas con su actual AFP. Y si es así, puede hacer el cambio. También nos preguntaron personas que fueron empleados, cotizaban, dejaron de cotizar porque tienen su negocio propio, tienen un emprendimiento y quisieran acceder a ese dinero. La respuesta es, deben esperar a llegar a la edad de retiro para poder acceder al dinero y, obviamente, hacer el proceso. También se puede acceder al dinero por discapacidad, donde, dependiendo ciertos requisitos que te deben llenar, le entregan también su dinero. Estamos acá viendo otras preguntas. Déjenme ver si yo me comunico con Gianna, a ver si podemos continuar con la entrevista. Esto pasa, ya se conectó nuevamente y aquí estamos, invitándola nuevamente para poder continuar con esto. Hola nuevamente, Gianna. Me Sí. cambié de red. Sí, te escuchamos muy bien y te vemos bien. En tu ausencia hice más o menos un resumen de lo que estuvimos hablando y se continúan las preguntas. Bueno, un comentario.
que nos hizo Richard antes de fue pedir disculpas, porque este tema tiende a ser un poco estresante por las cosas que vemos y en experiencia y por ignorancia nuestra, que les decía que por esta razón es que hacemos este tipo de conversaciones con personas expertas en la materia que nos arrojen luz. Nos dice Karina, ¿por qué existen las AFP y no llega directo a la superintendencia de pensiones? Es decir, ¿tiene que existir un intermediario? Lo que pasa es que la Superintendencia de Pensiones no maneja fondos. La Superintendencia de Pensiones es el organismo supervisor, regulador, encargado de velar por el funcionamiento de este seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y de regular a las AFP, es la que vigila a las AFP. O sea, la superintendencia no maneja los fondos de pensiones de los trabajadores. Las AFP, como te explicaba, por el sistema de pensiones que se asumió, son las que están encargadas de administrar estas cuentas, administrar estos fondos para generar la rentabilidad. El otro sistema que existe en algunos países y es sobre el que se maneja también el sistema de los trabajadores del Estado, en nuestro caso, que es el sistema de reparto, que significa que hay un fondo común donde todos los trabajadores activos aportan y se pagan las pensiones de los pasivos. A diferencia de este sistema donde tenemos una cuenta a nuestro nombre, con nuestros fondos, ya vimos los aportes, que es un aporte de un total de un 9.97%, donde a nosotros se nos descuenta un 2.87% del salario y la otra parte la aporta el empleador. Entonces, de este porcentaje hay un 8.4% que va a la cuenta, a nuestra cuenta de capitalización para fines del ahorro para el retiro. Hay otro porcentaje, el 0.95, que iría el seguro de discapacidad y sobrevivencia, que es como un seguro de vida, que es lo que estábamos conversando anteriormente. Entonces, la CIPEN no maneja estos fondos, la CIPEN supervisa el cumplimiento de todo lo que se establece en la ley, en sus propias resoluciones, en los reglamentos y de lo que tiene que ver con el manejo que hacen las AFP, pero no maneja fondos directamente. Muy bien. Vamos ahora, requisitos. El requisito más común, supongo yo, que es a medida que las personas van llegando a 60 años, que vayan a solicitar el dinero. Sí, teníamos esa pregunta cuando se me fue el internet, que tú mencionabas qué pasa. Mira, si la persona llegó a la edad de los 60 años y no tiene, entonces no llegó a la cantidad de cotizaciones, se le va a dar la pensión, con el monto que tenga en la cuenta. Se hace una un pago único. No, pago único no proyectado. Ok. Recuerda que el pago único es con los casos que mencionamos, la devolución por ingreso tardío, en el caso de la persona que ingresó con más de 45 años y el caso también de las personas que acrediten una enfermedad terminal. Ok. Entonces, tengo 60 años, no tengo 360 cotizaciones. Me lo van a dar en pagos mensuales. Con el monto que tienes ahí, exactamente. Ok, vamos a suponer, yo voy a tirar un número, una patada voladora. Si yo tengo 3 millones de pesos y las AFP van a seguir trabajando con mi dinero, porque ellos me van a pagar, mira, soy yo en mi mente ignorante. Recuerda que para ese cálculo existen unas tablas que fueron aprobadas por la Superintendencia de Pensiones con una proyección, que era también un poco lo que se mencionaba anteriormente, y tienen una proyección, unos estimados. O sea, hay una resolución que establece toda una fórmula. Eso me acuerdo un caso de una persona que él tenía su cuadrito y decía que hacía aportes voluntarios, que se puede, y tenía su proyección porque él lo estaba calculando, sencillamente él hizo un cálculo dividiendo, una división simple, y no es así el cálculo. ¿Entiendes? Entonces no podemos hacer el cálculo porque no es una división simple, pura y simple, sino que existen unas tablas y una fórmula prevista para eso. Por eso cuando la persona va en ese momento, entonces se le hace esa proyección y se le entrega de lo que va a ser su pensión. Ok, entonces yo puedo entrar a la CIPEN y ver esa tabla. Sí. Y Sí, ahí yo entro todos los montos que me pide y me hace un cálculo. También, y puedes ver en qué AFP te encuentras, que muchas personas tampoco saben, lo puedes buscar en la página de la Superintendencia de Pensiones.
Muy bien. Eh, Mira tú, eso es nuevo. mencionar que se deben enviar los estados de cuentas, las AFP lo deben enviar, eso es una disposición de la ley. También puedes traspasarte de AFP una vez por año, eh, conocer exactamente ese tema de cuánto tienes, que debe estar en tu estado de cuenta. Ahí te detalla en los instrumentos en que se encuentra invertido el porcentaje y todo eso. Sí, Si no te, si no antes, te puedes llamar. Primero, si no saben qué AFP estás, puedes confirmar en la Superintendencia de Pensiones, en la página. Luego, si no te llegan los estados de cuenta, también puedes llamar a la AFP para que te lo hagan llegar, pero eso está como una obligación de que se te envíe el estado de cuenta. ahí antes me llegaban los estados cada 6 meses, ahora me llegan mensuales. Ah, mira. Eso, y a mí me Sí. llegan religiosamente. Mira, Karina también nos dice que su AFP no se pierde con eso y que le llegan regularmente. Nuevamente, jóvenes, si ustedes tienen alguna pregunta, este es el momento para formularla. Diana, ¿qué, qué proceso debo seguir para acceder a mi pensión? Llegué a los 60 años y sencillamente, y disculpa la expresión, me harté de trabajar y dije, no voy a trabajar, voy a vivir con lo que me den de pensión. Bueno, es para eso. Aquí alguien pregunta la página de la Superintendencia de Pensiones. Puede escribir Superintendencia de Pensiones y ahí se tendrá el acceso. Creo Mira, que cuando es ipen.gov.do. sí, exactamente. Mira, cuando llegas a la edad de retiro, ya que vas a la AFP, hay dos modalidades en las que puedas recibir tu pensión. Entonces ahí en la AFP te lo deben de explicar. Puedes recibir la modalidad bajo el retiro programado o renta vitalicia. En el retiro programado, la AFP va a conservar el fondo de tu pensión y te hace una proyección y te va a dar una pensión mensual que el monto va a ir disminuyendo en la medida de que se proyecte tu vida. Entonces, luego está en la renta vitalicia, que es donde la compañía de seguro, entonces asume el monto. Se hace un traspaso a esta compañía de seguro y te van a dar una pensión fija. Va a ser el mismo monto hasta que el afiliado fallezca. Esas son las dos modalidades previstas para cuando, como tú decías, cuando ya llegue a la edad de retiro, ¿qué hago? Ok. Entonces, vamos, ahí en ese ejemplo que pusiste, me fui con yo quiero que me den, y voy a poner números redondos, mis 10,000 pesos todos los meses. Pero a los, Exacto. pero a los 5 meses me morí. Y todavía quedan ahí 2 millones de pesos. ¿Qué pasa? Mira, en este caso ya, si ya tenías la pensión, te estaban entregando la pensión, tú dices. Sí, Ay, cuidado. perdóname. Me Sí, estaban entregando mi pensión. Me estaban entregando mi pensión y fallecí, pero todavía me queda 1,000,000 y pico de pesos ahí en la AFP. ¿Qué pasa con ese dinero? Mira, en el caso de que se traspase la propiedad a la compañía de seguro, ahí sí no puedes solicitar una devolución del monto que se queda. Luego, en el caso de que sí permaneció en la AFP el fondo, entonces ahí se podría proceder la devolución como con los herederos, como habíamos explicado anteriormente también. Ok, o sea, que todo tiene su ventaja porque tú te puedes programar a un ingreso fijo, pero tiene la desventaja que si te falleciste ya, lo que quede es de la aseguradora. Mira, recuerda también que en el caso de la pensión de discapacidad y sobrevivencia, esto se maneja con una aseguradora. Las AFP hacen un contrato con una aseguradora y es la que va a manejar entonces la parte de la discapacidad y de la sobrevivencia. Como te decía, en el caso de la discapacidad, cuando se tiene una enfermedad que no es de origen laboral y la sobrevivencia cuando viene el fallecimiento. Ahí Muy está bien. en el del fallecimiento, la pensión se puede solicitar, como decía, hay un plazo. Ese plazo comenzó con 2 años, luego fue aumentado a 5 años y ahora mismo está en 7. O sea, la persona puede solicitar la pensión, los beneficiarios, hasta 7 años. Luego de los 7 años, entonces, como explicábamos, procedería a la devolución. ¿Qué sí pasa con el tema de la devolución? Y ahí tenemos que también precisar. Es cierto que sí, que hay muchos casos donde las personas tienen un fondo muy bajo, entonces tú tienes que gastar en un proceso de sacar documentos y todo eso.
Entonces ahí sí yo entiendo que se debe buscar una fórmula para que en caso de que el fondo sea muy bajo, la persona no tenga que generar todos esos gastos. O bien que se busque una manera de que se asuma, pero que porque mira, te puedo dar el caso de una persona que el fondo era un trabajador móvil, entonces que tuvo un tiempo en un empleador, luego en otro, entonces su fondo no llegó a ser muy amplio y solamente tenía un aproximado de 30 o 32 mil pesos. Entonces, la viuda, cuando intentó hacer el proceso, y era una devolución en este caso, porque la persona no estaba activa, que era también de los puntos que te explicaba. Entonces, en este caso, tenían 4 hijos. Entonces, imagínate, Wow. tenían que sacar el acta de nacimiento de los 4 hijos, el acta de función, el acta de matrimonio. Como habían algunos hijos mayores de 18, te piden también una declaración de soltería, ¿entiendes? Más el mismo proceso de la determinación de herederos. Entonces, ya en gastos se iba un monto que al Rom- final no lo pudo hacer. Entonces, por eso sería bueno revisar toda esta parte del acceso a los beneficios. ¿Entiendes? Que por eso se ve que, y mucha gente todavía no ve este tema porque hay algunos obstáculos y este es uno, este tema de todos los documentos, pero vuelvo y te digo, son necesarios los documentos porque es una devolución y son fondos, son recursos. Entonces, por eso es que lo que yo entiendo que se pudiera revisar y en casos, por ejemplo, que sean fondos bajos, que se tome una decisión para estas personas y que puedan acceder a este beneficio y a la devolución. Porque yo entiendo que yo como empresa quiero también entregar y no quedarme con ese monto. ¿Entiendes? O sea que siempre va a haber la posibilidad de la devolución. ¿Por qué? Porque el plazo es para la pensión. Si tuviste más de 65 años en el momento del fallecimiento o no estaba activo, entonces va a operar la devolución, sino la pensión, como ya explicamos. Entonces Muy sí bien. estoy de acuerdo ahí en ese tema de que hay algunos requisitos que limitan este acceso. Por eso son de las cosas que, como te comentaba al inicio, deben ser revisadas para tratar de mejorarlas, que se puedan ver todas estas prestaciones que se han establecido y que la gente también tenga mayor conocimiento de cuáles son los procedimientos, de cuáles son estos beneficios, y podamos tener más información sobre todo eso, porque la mayoría somos trabajadores y somos cotizantes. O si no, tenemos una persona que cotizó, un familiar. Una pregunta también que se hace mucho es en el caso de las personas que trabajaron, por ejemplo, en el sistema de público y luego pasaron a una FP, que qué pasa con ese periodo de tiempo que acreditó y con ese descuento que se le realizó también. ¿Entiendes? Entonces esos son otros casos también. O si tú puedes seguir, trabajas en el Estado y puedes estar en una FP, sí, puedes estar en una FP. Entonces, ¿qué se dispone para ese caso, por ejemplo, de personas que tuvieron cotizando en el sistema de reparto y ahora están en una FP? Si realmente le convenía por el tiempo que ya tenían en ese sistema, permanecer en el mismo, entonces pueden pedir el retorno. Hay un proceso establecido también para que esas personas puedan hacer el retorno y volver al sistema de reparto. Eso se hace vía la Dirección de Información y Defensa del Afiliado y tú tienes que, claro, que acreditar que tenías más de 45 años cuando te traspasaron o cuando por error te afiliaste a una FP, por lo tanto te convenía mantenerte en ese sistema de reparto y entonces puedes solicitar el traspaso o el retorno. He visto casos también de personas que, por ejemplo, ya tenían los 20 años en el sistema de reparto y luego están en una FP. En este caso, esas personas van a tener los dos beneficios. O sea, van a tener su pensión por el sistema de reparto porque tuvieron sus 20 años, que dice la ley 3779, y luego si tienen algún beneficio por la FP también lo van a tener. Que generalmente son personas de más de 45 años, entonces a esas personas le va a tocar la devolución. O sea que esa persona que ha tenido una larga vida de trabajo también va a tener esos dos beneficios. Y si me pasa al revés, si por ejemplo ahora yo consigo un trabajo, un empleo en una institución pública, ¿qué pasaría ahí? ¿Salgo del sistema de las AFP y entro al de reparto? No, eso no lo puedes hacer. Otra cosa que también, que tú lo puedes hacer, pero se ha aclarado que vas a tener un beneficio limitado porque el reparto, como es un fondo común, no te permite hacer esos traspasos. Y eso me lo preguntó una persona el otro día, que está en el sistema de reparto y quiere pasarse a AFP.
Entonces sí, hay un proceso, incluso está lo suficientemente detallado en la página de las instituciones, pero entonces no puedes, te puedes trasladar, pero no vas a tener este reconocimiento. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad Social establece que se va a hacer un bono de reconocimiento para aquellos afiliados que pasaron al sistema de capitalización individual, pero habían estado en el sistema de reparto, pero eso todavía no se ha elaborado. Entonces, Pero por el momento... en este ejemplo es al revés. Yo paso del de capitalización individual, una empresa privada, al sector público. Esa empresa, esa institución pública le paga a la AFP. Es que no, si tú estás en una institución pública, tú puedes estar en una AFP, pero Ah, tú ok. no puedes tú puedes, y de hecho la ley lo dice, que los empleados públicos menores también de la edad de 45 años no deben no debían quedarse en el reparto, sino que tienen que pasar a una AFP. Hay muchos empleados públicos que están en AFP, Ok. ¿entiendes? Claro que sí, la institución pública le paga a la AFP. Vamos a recordar cómo se hace el pago. Por ejemplo, la empresa, el empleador, hace un pago único a la tesorería de la Seguridad Social. O sea, te hacen todos los descuentos a ti como trabajador, más los aportes que hace el empleador y hace un pago único a la tesorería. Entonces, la tesorería hace la dispersión a las diversas entidades, le hace AFP, ARS para la parte de seguro de salud y ahora el IDOPRIL, que es la antigua ARL, que es la parte que maneja los riesgos laborales. O sea, el empleador hace un pago único, sea un empleador público o privado, va a pagar a la tesorería por igual y la tesorería entonces va a hacer la distribución a las diferentes entidades, a las AFP, ARS y DOPRIL y también a las superintendencias para lo que tiene que ver con la supervisión, que tienen una comisión. Entonces, si tú trabajas en el sector, se va a hacer se va a pagar a la AFP. Si tú estás en AFP. Si Muy bien. estás en Hacienda, que es el sistema de reparto, pues entonces ahí se va el pago de lo que tiene que ver con pensiones. Entonces, ya nos quedan 4 minutos. Voy a leer 3 comentarios que hicieron. Uno es que entiendo que sé cuál es la respuesta. Si yo puedo utilizar los fondos que tengo en la AFP como garantía para un préstamo, como respaldo para un préstamo. Entiendo que la respuesta es Okay. no, pero por favor, si tienes la respuesta, déjame saber. La respuesta es no. Ok, Así. pero el Es dinero es mío, pero... Muy sí, bien. pregunta también. Carlos de los Sí. Santos nos hace una pregunta que respondimos antes de él conectarse. Y es, él se fue del país, no va a alcanzar la cantidad de cotizaciones. La respuesta, y corríjame, licenciada, es, debes esperar a llegar a la edad de retiro y hacer el proceso para que te devuelvan el dinero. Exacto. Eh, Antes de eso, perdóname, salvo que antes de eso se disponga alguna concesión, alguna resolución que permita esta devolución a estas personas, porque déjame decirte que es un tema que se ha solicitado bastante por muchos, tanto dominicanos como también extranjeros que vienen, cotizan, entonces luego se van a su país de origen, entonces no pueden hacer el traslado de los fondos. Muy bien. La doctora Mota nos pide que recuerden el término, ¿qué es sistema de reparto? Sí, mira, dentro de lo que son los sistemas posibles para el retiro, para el ahorro previsional, está capitalización individual y sistema de reparto. En el sistema de reparto, como explicaba, donde los trabajadores activos aportan y con este aporte se hace el pago de las pensiones de los trabajadores pasivos. Entonces, aquí, a diferencia, tenemos una cuenta individualizada donde se ve qué aporte tiene cada persona y una cuenta personal. Y para tú tener tu propia pensión, no la va a pagar otra persona, que como en el caso de reparto, donde los trabajadores activos pagan en las pensiones para los pasivos. Muy bien. Nos quedan 2 minutos. Quiero en estos 2 minutos primero recordarles, Gianna de Oleo, la pueden seguir como Gianna_Doleo_SS. SS es Seguridad Social, ¿verdad? Sí. Atén tu usuario, tú respiras Seguridad Social por todos lados. Ese de seguridad social hay otro. Ok. Pueden seguir a Gianna para estar enterados de todo la parte legal de los sistemas de pensiones. Cualquier pregunta la pueden hacer.
Y si ella no le responde, ustedes nos escriben a nosotros, que nosotros le caemos atrás y las respondemos nosotros. Eso se... Nosotros somos los socios Radio RD, pueden seguirla a ella, pueden seguirnos a nosotros. Nuestros programas los subimos a YouTube y a Facebook para asegurar que esté disponible para todos a todo momento. Agradecer su sintonía, gracias por los comentarios de felicitación y a las personas, a la joven de rehabilitación, por favor envíanos un DM, porque ahora con la nueva modalidad de Instagram, esto queda en Instagram TV, pero queda sin los comentarios de ustedes. Entonces, es posible que con todo lo que pasa, no recuerde, pero ella quiere un tema y es relacionado a las prestaciones laborales, tanto en el sector público como privado. Entiendo que sería un tema menos largo que este, porque este ya tenemos 1 hora y no nos dio tiempo. Quedan muchas preguntas, pero quiero agradecerte en el alma, Gianna, por aceptar la invitación, por traernos claridad y responder todas estas preguntas con tanto profesionalismo. Bueno, gracias por la invitación. Quedamos pendientes de una próxima donde tendré una mejor conexión de internet. También podemos hablar del tema de salud, que es otro de los beneficios de la seguridad social. Y nada, cualquier otra pregunta también la pueden hacer por DM, que se la podemos contestar. Lo que vamos a hacer es, como ya estamos en el proceso de reapertura, cuando ya volvamos a la emisora, nuestro programa es los sábados de 1 a 2 de la tarde, vamos a invitar juntos a ti y a Raúl para tener una tertulia donde hicieron una pregunta financiera, ahí está Raúl, hicieron una pregunta, ahí estás tú, y hagamos una tertulia muy, muy interesante porque ambos tienen muchos conocimientos y si entienden que hace falta una tercera persona, también la llevamos para tener todas las respuestas posibles en ese periodo. ¿Se parece? Excelente, excelente, claro que sí. Muy bien. Despídete porque nos quedan 20 segundos. Bueno, gracias por la invitación y a todos por sus comentarios y su sintonía y cualquier otra aclaración, quedamos aquí a la orden. Muy bien. Nosotros somos los Socios Radio, ella es Gianna de Olio. Gracias, Gianna. Gracias a todos por conectarse y como siempre me despido diciéndoles que vive a tu manera. Bye, bye. Entonces, bye, bye.